¿qué tal? Buen día. Vamos a iniciar con nuestra clase de sociología criminal o sociología criminológica. Perspectivas de la sociología criminológica y de su objeto de estudio. La sociología criminal es la ciencia que tiene por objeto el estudio del delito en cuanto al fenómeno social, así como el de los factores sociológicos que intervienen en su producción. ¿Qué quiere decir esto? Que la sociología criminal va a estudiar qué fenómenos o qué factores en la sociedad llevan a las personas a cometer delitos. ¿Qué es la sociología criminal? Es la ciencia que estudia el delito como fenómeno social, es decir, la criminalidad en toda su complejidad y la pena en cuanto a la reacción social, en sus orígenes, evolución y significación, en sus relaciones con los demás fenómenos sociales relacionadas con una y otra sociedad y criminalidad. Vamos a ver su concepto y definición. Son muchas las definiciones que se han ensayado con el objeto de delimitar el concepto de sociología. Littré la define como la ciencia del desarrollo de las sociedades humanas. Max Weber como una ciencia que se propone entender el obrar social interpretando su sentido. Bauman la define como la ciencia de la vida humana, tal como se desarrolla en grupos u otras referencias sociales. Otros autores la denominan sencillamente ciencia de la sociedad o ciencia de las sociedades. Augusto Comte, su creador, la ideó a la manera de una física social que se encarga del estudio de las entidades sociales, de las sociedades humanas tal y como son, pero no como deberían ser, esto es, prescindiendo de todo juicio de índole normativo o axiológico a la manera de las ciencias naturales, causales explicativas, que se caracterizan por el empleo del método denominado positivo. Quiere esto decir que la sociología no pretende encauzar en forma alguna la vida de las sociedades, sino realizar el estudio ordenado, sistemático, científico de los fenómenos sociales, de los cuales el delito es sin duda el más grave e inquietante. De la misma manera que la física se encarga de estudiar la mecánica de los cuerpos y la química de las combinaciones y reacciones de las sustancias. Los estudios de la delincuencia y el crimen se deben centrar en sus orígenes psicológicos y ambientales, en el conflicto entre padres e hijos, las modernas condiciones de la vida familiar y la falta de relaciones primarias. La delincuencia es o puede ser un síntoma de impotencia económica y política de los jóvenes en una cultura que desprecia la inepcia y concede una gran importancia a los títulos educacionales. Antes de continuar, pues quiero recalcar o quiero explicarles a manera más fácil, más entendible, que la sociología, así sola, la sociología, se encarga del estudio de la sociedad. Socio viene de sociedad y logía de estudio. Sociología es el estudio de la sociedad. ¿Qué estudia la sociología o de qué se encarga? Bueno, de analizar las etnias, los grupos sociales, las religiones, este, mmm, cómo conviven en ese entorno, qué factores económicos o cómo está la economía en ese lugar, el lenguaje, su forma de comunicarse, el idioma, todas estas cuestiones estudia la sociología. Y la sociología criminal pues va a estudiar entonces por qué se generan los delitos en esa sociedad. Por ejemplo, por la marginación social, por falta de recursos, falta de economía, falta de trabajo, falta de educación, puede generar ciertos delitos o ciertos comportamientos desviados, y pues eso es lo que va a estudiar la sociología criminal. Y tiene disciplinas auxiliares que son las siguientes: antropología criminal, etnografía,
psicología criminal, psiquiatría, neurología y estadística criminal. La antropología criminológica o criminal estudia las causas sociales y estructuras de los delincuentes, con lo que se dio origen a una nueva ciencia que estudiará los factores biopsicosociales de la criminalidad. ¿Qué es el factor biopsicosocial? Bueno, pues vamos a ver por qué delinque según su biología, según su psicología y según su sociedad. La etnografía proviene precisamente de las etnias, de las culturas indígenas. La etnografía, conocida también como ciencia del pueblo, es el estudio sistemático de personas y culturas. La etnografía es un método de investigación que consiste en observar las prácticas culturales de los grupos sociales y poder participar en ellos para así contrastar lo que la gente dice y lo que hace. Aquí, como su nombre lo dice, es la ciencia del pueblo. Hay que estudiar sus culturas, hay que estudiar este sus, sus personas que conforman a esa sociedad o a esa cultura. Recordemos que una sociedad es un grupo de personas, de dos a una infinidad de personas, pero siempre tiene que ser más de dos o más personas para conformarse como sociedad. La psicología criminal es una disciplina que estudia los fenómenos psicológicos. Recordemos que psicología viene de psique, que quiere decir mente, y logía estudio. Entonces la psicología es el estudio de la mente. En este caso, pues vamos a estudiar precisamente las cuestiones psicológicas que llevan a los individuos a cometer cierto delito. Aquí se van a hacer perfiles criminológicos o perfiles psicológicos en donde vamos a determinar si las personas tienen ciertos trastornos y necesitan alguna rehabilitación o ver cuál es el motivo por el que cometen ciertos delitos. Continuamos con la psiquiatría, que viene del griego psique, que es alma o en este caso mente, y iatría, que es curación. En este caso es la rama de la medicina dedicada al estudio de los trastornos mentales con el objetivo de prevenir, evaluar y diagnosticar, así como tratar y rehabilitar a las personas con ciertos trastornos mentales. Posteriormente tenemos la neurología, que viene del griego clásico neur, neurón, que es nervio, y del sufijo logía, que es estudio. Es la especialidad médica que trata los trastornos del sistema nervioso. Nervio y logía, estudio de los nervios, sistema nervioso. Específicamente se ocupa de la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de todas las enfermedades que van a involucrar al sistema nervioso central, al periférico y al autónomo. Y después tenemos lo que es la estadística criminal. Esta es una ciencia auxiliar del derecho penal que da a conocer las relaciones de causa a efecto que pueden detectarse entre determinadas situaciones personales o sociales y la criminalidad. Aquí más que nada pues va a trabajar con lo que son números, estadísticas, precisamente de si disminuye, aumenta la cuestión delincuencial o criminal en ciertas zonas. Bueno, dejando de lado las ciencias auxiliares de la sociología criminal, vamos con la metodología sociológica. La metodología en las ciencias sociales es el conjunto de procedimientos que se utiliza con el objetivo de obtener conocimiento científico de los hechos sociales. Abarca una serie de procedimientos de recogida de datos, cuya naturaleza condiciona también los métodos de análisis. Diferencia entre método y técnica. El método es un proceso o un camino sistemático establecido para realizar una tarea o trabajo con el fin de alcanzar un objetivo predeterminado. O es el modo de decir o hacer algo con orden. Es un procedimiento científico seguido en la ciencia para hallar la verdad. Técnica es un procedimiento o conjunto de procedimientos, ya sean reglas, normas o protocolos,
que tienen como objetivo obtener un resultado determinado, ya sea en el campo de la ciencia, de la tecnología, del arte, de la educación o en cualquier otra actividad. La diferencia básica entre método y técnica es la siguiente. Un método es un procedimiento general orientado hacia un fin, mientras que las técnicas son diferentes maneras de aplicar el método y por lo tanto es un procedimiento más específico que un método. Por ejemplo, hay un método general para asar la carne, aunque pueden usarse diferentes técnicas, a la parrilla, al horno, a la cacerola, con un horno de microondas, etcétera. Entonces, ¿qué es un método? Es algo general, o el método es más general, y las técnicas son las diferentes formas de cumplir con tu objetivo, son las diferentes formas de cumplir con tu método para llegar a cierto fin. Hasta aquí nuestra clase de la primera sesión. Espero que no haya dudas, que todo haya quedado muy claro. Si hay alguna duda, por favor coméntenla en el foro. Es muy importante que ustedes hagan un comentario en sus foros porque tiene que ver con sus calificaciones. Entonces, cada bloque, cada semana, por favor comenten en el foro, aunque no haya clases, aunque sean clases presenciales o sea de examen, comenten en sus foros porque son muy importantes. Eh, Cualquier cosa queda a sus órdenes. Que tengan un excelente día, una excelente semana. Saludos a todos.